a hablar un poco, bueno, vamos a seguir con los temas de física de láseres y vamos a dar una pequeña introducción a procesos o fenómenos de cuantización de la energía en términos de luz y materia, la interacción entre estas dos, las características principales. Y pues bueno, este puede ser un tema inicial para los procesos de la comprensión de los fenómenos de absorción estimulada, emisión espontánea, emisión estimulada. Entonces, pues sí, vamos a dedicarle un espacio muy breve a este tema que se llama cuantización de la materia. Entonces voy a compartir un poco. Y vamos a ir creando el tema poco a poco. ¿Sí? Entonces, lo que ya estoy compartiendo. ¿Sí? Muy bien, voy a quitar el video nada más para que no tengamos interrupciones debido a la saturación en la red. Y empezamos. Entonces les decía que el tema se llama precisamente eh, cuantización de energía, ejemplo, en luz, entiéndase por luz, campos electromagnéticos, ¿verdad? Y materia. Y dado que este tema está relacionado con física de láseres por la siguiente razón. Acuérdense que un láser, la característica de un láser es que necesita un medio activo, necesita una cavidad óptica y necesita un bombeo. Entonces, el proceso de cómo el bombeo, que, que básicamente es por otra luz o por una descarga eléctrica, el bombeo, pues, cómo se da ese bombeo, cómo se entrega el bombeo a este material y cómo este material, a partir de ser un material con ganancia óptica, emita, cómo entrega además a esta cavidad luz, es un proceso que tiene que ver, perdón, son fenómenos que pueden estar descritos por, por este tema de cuantización de la energía de la luz y de la materia. ¿Sí? Entonces, precisamente por esta razón simple lo vamos a tocar este tema ahora de manera muy, muy breve. Entonces, dentro de estos procesos de cuantización, si uno entiende que un campo electromagnético, ¿sí? Si uno entiende que un campo electromagnético emana, ¿verdad? O existe o está presente debido a que hay cargas eléctricas, ¿verdad? Cargas eléctricas que están aceleradas, ¿sí? Están aceleradas, o sea, que están moviendo, ¿sí? Y que la energía y la forma en la que están aceleradas y están moviendo, están radiando, es precisamente porque interaccionaron con otro campo electromagnético, ¿sí? Pues es una manifestación de lo que yo acabo de comentar de cómo un láser funciona de manera muy breve en este proceso de interacción de luz con materia, entendiendo la materia conformada por átomos y cargas, ¿sí? El láser, la creación de un láser, es precisamente o sea, el fenómeno que rige un láser es precisamente, se debe a partir de esta interacción entre campos electromagnéticos y partículas o átomos cargados, ¿no? ¿Sí? Y bueno, este tema
nos da un frente para comprender esa interacción y debido a eso, al cómo entregamos y cómo se recibe esa energía a partir de esta interacción, pues no podemos obviar hablar de un proceso de cuantización de la energía, ¿no? Tanto el que está presente en la luz como el que está presente en la materia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entendemos que un campo electromagnético, es decir, un campo electromagnético, tiene energía, ¿verdad? De la forma H, ¿sí? Donde precisamente no es la frecuencia de radiación, no es la frecuencia de radiación, y precisamente también H es la constante de Planck. H, por ejemplo, es igual a, no, proporcional a 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, ¿sí? Y precisamente las unidades de la energía de este campo electromagnético eh, serán en joules, ¿verdad? O en electron volts. Y a esta forma de representación de la energía, que yo voy a encerrar aquí en rojo, ¿verdad? Presente en campos electromagnéticos, vamos a referirnos a ella como fotones. Entonces, en términos generales, la energía de un campo electromagnético para n número de fotones, o sea, ese campo electromagnético trae n número de fotones, una representación simplista de un campo electromagnético, pues es una lámpara, es esta acción cotidiana que tenemos todos los días al levantarnos, prender nuestras lámparas, o sea, activar el interruptor para que se prendan nuestras lámparas. Esa cantidad de energía, de luz que sale, pues no son otra cosa más que campos electromagnéticos, y la forma en la que estamos nosotros recibiendo toda esa energía es en términos de fotones, fotones que están presentes en un campo electromagnético y que yo ahorita describo de esta forma como E sub n, ¿sí? Y superíndice el EM como electromagnético, n como el número de fotones. Y esta cosa va a ser igual, pues obviamente proporcional a ese número de fotones que estén presentes en ese campo electromagnético, pero también una base, un estado base de energético de ese campo que está definido como un medio de esa energía, ¿sí? Entonces, n obviamente no es otra cosa que el número de fotones presentes en ese campo, ¿sí? Por ejemplo, n puede tener valores de 0, 1, 2, 3 y así. Entonces, si puede tener valores de 0, por lo tanto, cuando n valga 0, la expresión, esta que está aquí, nos queda un medio de h nu más 0 por h nu. Esto se va y todo esto me queda un medio de h nu. Pareciera que eh, cuando no hay fotones, en principio, mm, pareciera que no tiene sentido hablar de energías de campo electromagnético, pero, ¿verdad? Sin embargo, cuando no hay fotones en el campo, cuando n es igual a 0, la energía de ese campo va a ser un medio de h, ¿no? ¿Sí? O sea, este, condición energética le conoceremos como un estado base de este campo.
¿sí? De esta energía de campo, ¿sí? Y esto, en ausencia de fotones, precisamente este estado base corresponde precisamente a la oscuridad, ¿sí? A la oscuridad o se refiere precisamente al, al vacío electromagnético, ¿no? Muy bien, el hecho de que el, el campo, ¿verdad?, tenga energía en esta condición cuando n es igual a cero, ¿verdad? Es algo muy relevante, precisamente porque nos da la pauta, ¿verdad?, para considerar que procesos como emisión espontánea, por ejemplo, un proceso como una emisión espontánea, supongan que tienen una materia, cualquier material definido por sus dos estados energéticos principales, el base y el excitado, supongan que está previamente excitado y este emite luz. Al decaer al estado base emite luz. La pregunta es, ¿qué lo hizo, verdad? ¿Qué lo hizo lograr esta transición de un estado excitado? No sabemos por qué está ahí, pero está previamente excitado y decaer a un estado base sin previa excitación. O sea, no hay un proceso de bombeo que lo estimule. A este fenómeno se le llama emisión espontánea. Y precisamente este fenómeno de emisión espontánea puede ser explicado debido a que en ausencia de fotones, que es este caso, que estén excitando la materia o que estén disponibles para excitar la materia representada por estos dos estados energéticos simples, de manera simplista, ¿sí? Pues es esta la energía que siempre está presente en ese vacío, por así decirlo, que quizá pueda estar excitando este nivel para lograr esa emisión a la que conocemos como emisión espontánea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una de las posibles justificaciones de tener ese fenómeno está ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, para ilustrar esta cantidad energética que nos proporciona una fuente luminosa, ¿sí? Esta propiedad de energía que nos proporciona una fuente luminosa, pues, por ejemplo, consideraremos, eh, por ejemplo, que tenemos una, una fuente, ¿sí? Vamos a ponerle como un ejemplo, no un problema, vamos a ponerle como un ejemplo. Consideren una fuente luminosa que tiene una potencia óptica radiante de 1 watt, por ejemplo, ¿verdad? Y que precisamente teníamos los filtros adecuados en frecuencia para dejar pasar solamente una longitud de onda de 500 nanómetros, que esto es igual a 500 por 10 a la menos 9 nanómetros, y esto es un tipo de verde, ¿verdad? Y nos gustaría calcular el número de fotones, n, que entrega esa fuente en un segundo. Aquí está, en un segundo, ¿verdad? Ahora, para resolverlo, pues simplemente hacemos referencia a la ecuación que estaba arriba. Por ejemplo, en energía total está definida como joules por segundo y esto es potencia óptica en watts. De hecho, uno cuando va al supermercado, pues se encuentra, perdón, pide esta fuente lumínica, ¿verdad? Un foco
y así burdamente, una lámpara con cierto número de watts. Es un caso típico de un tipo de ejemplos así, ¿no? Para ver un poquito la grandeza de esos, de cuánto, por ejemplo, un número de fotones entrega esa fuente luminosa, ¿no? Muy bien, en este caso nosotros hemos puesto de manera simplista que esta fuente luminosa tiene un watt, que el color, a pesar de que tengas una fuente de luz blanca, filtramos la mayoría de los colores y nos quedamos específicamente con uno, que es el verde, un tipo de verde, ¿verdad? Con longitud de onda central en 500 nanómetros. Y entonces para encontrar ese número de fotones, eh, pues la energía que es en joules por segundo, ¿verdad? Perdón, la energía que es en joules, pues puede ser calculada como la potencia, que sería watt, por segundo, que sería tiempo, ¿sí? Entonces, esta es potencia. ¿Qué potencia? La potencia de esta fuente lumínica óptica, que es de un watt. Y este es el tiempo de análisis en el que estamos considerando ese cálculo, que es un segundo. Y sería un watt por un segundo. Y esto da un joule. Sí, watt por segundo es joule. Entonces, ahora yo sé que también que la energía total se entrega en paquetes de este tipo, NH, ¿verdad? Y también sé que nu es igual a C sobre lambda. Si uno hace rápidamente un análisis dimensional, esto es metros sobre segundo, esto es metros, metros se va, y esto queda 1 sobre segundo, entonces está bien. Entonces uno sustituye, sería NHC sobre lambda. E es un dato que tenemos, H es una constante, C es una constante y lambda también es un dato que tenemos, entonces podemos despejar a N. Por lo tanto, N va a ser igual a esa energía total que acabamos de calcular, que es un joule, por lambda sobre HC. ¿No? Entonces, esto es igual a un joule, les decía, lambda que son 500 por 10 a la menos 9 metros. Esto de acá está mal. Y son metros ahí. Y sobre la constante de Planck, que es 6,63 por 10 a la menos 34. No le voy a traer nada más aquí, la ando buscando para traerla. A ver, está acá. Por aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, que es la velocidad de la luz, el básico. Entonces esto es igual a, sería, este es 34. 34 serían 26 menos, ¿no? Esto sería aproximadamente, bueno, habrá que calcularlo, pero sería aproximadamente por 10 a la 18. O sea, hay un dato que esté aquí, no sé, habrá que calcularlo, les digo, ¿no? Pero lo importante es este número por 10 a la 18. Este metro se va con este metros, joules, joules, segundo, segundo, y lo que queda básicamente es número de fotones. Entonces, que sea n, el cálculo en un segundo es proporcional a algo por 10 a la 18 fotones. O sea, cuando yo voy y acciono el interruptor que me va a prender esa lámpara o esa fuente lumínica, ¿sí? Y cuento en un segundo cuántos fotones estoy recibiendo, ¿verdad? Pues pareciera que
estoy recibiendo 10 a la 18 fotones. O sea, si a alguien le queda duda, estoy recibiendo 1, 2, 3, 18 fotones. Es un dato abismalmente grande, ¿verdad? El número de fotones, ¿verdad? Entonces, y entonces este ejemplo tan sencillo, obviamente habrá que calcularlo, ¿verdad? Pero bueno, no es tan importante como este valor que está aquí, enorme. Entonces, lo que digo es que un campo electromagnético solo de este color o característico de este color, ¿sí? O con una propiedad inherente en esta frecuencia o color, que tenga una energía, una potencia óptica de esta magnitud y que durante un segundo se active, proporciona este número de fotones. Entonces, hablar de un fotón, ¿sí? Hablar de un fotón, pues eso pasa desapercibido, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso pasa completamente desapercibido. Sin embargo, ¿verdad? Eso no significa que este fotón tenga esta energía de ese tipo, ¿sí? Característica de todo lo que hemos escrito aquí. Muy bien, entonces eso básicamente es la grandeza de los campos electromagnéticos, ¿no? Muy bien, entonces ahora, estos números de fotones interactúan definidos por una h nu, o sea, energía que sea igual a h nu. Esto pues obviamente es una energía de un campo electromagnético, ¿sí? Esa energía proporcional a h nu, ¿sí? Para un fotón, en este caso es para un fotón, eh, a cierta frecuencia característica, o sea, esto es una frecuencia característica muy especial, está, eh, por ejemplo, te da la oportunidad, nos da la oportunidad a nosotros de saberlo, de hacer el cálculo, de poder decir si mi material que está definido por niveles de energía de esta manera, por un estado base y por un estado excitado, ¿sí? Y por un gap definido en electrón volts, ¿sí? Con una distancia esa distancia, este gap es gap energético, es energía. Yo puedo sintonizar mi bombeo, pongan que tengo un bombeo, a esto yo le voy a llamar bombeo, y elegirlo de tal manera que esta energía que estoy usando, ¿verdad? Haga un match con justamente ese gap para lograr que mi átomo, molécula, partícula, que está muy a gusto en este estado base, ¿sí? Se cargue energéticamente, absorba primero esa energía, se cargue energéticamente y cambie su estado energético a un estado energético excitado, ¿verdad? Entonces, vemos que es una herramienta poderosísima para poder, si conocemos el material, esto sería básicamente nuestro material activo, o sea, materia. Si conocemos nuestro material activo, eh, ¿cómo se conoce un material activo? Pues, por ejemplo, si es un orgánico, uno puede sacar una respuesta de absorción, o sea, alfa en centímetros a la -1, ¿sí? Que es una respuesta de absorción del material, y puedes tener espectros de este tipo, no importa la característica del espectro, pero si te da bandas características de absorción, ¿sí? Básicamente el experimento para lograr esto fue una fuente de luz blanca, ¿sí? Pasando por un elemento óptico que tenemos como rejilla,
O puedes ponerla antes o puedes ponerla después, bombeando mi material, que en este caso puede ser una película de cierto material. Aquí un fotodetector y aquí pues un medidor, un fotodetector. Entonces la fuente de luz blanca, sale luz blanca, la rejilla selecciona cierto color y vas avanzando en colores y para cada color corresponde un espectro de absorción o simplemente qué tanto ha dejado de transmitir o qué tanto transmite a cierto color y vas construyendo este tipo de gráficos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo característico, ¿ya? Yo puse que hay una banda de absorción aquí y una banda de absorción acá. Esas bandas de absorción, ¿ah? Las puedo convertir en energía, las puedo cambiar o sea, puedo cambiar este a frecuencia y de frecuencia puedo cambiarlo a energía, como por esta ecuacioncita que está aquí, y puedo construir un diagrama energético a partir de este espectro de absorción, aproximarlo a cero para tener efectivamente todos los gap energéticos. Esa aproximación se da por una aproximación de TAUC, un modelo de TAUC, que no voy a entrar mucho en detalle ahí, y tener precisamente una idea básica de cómo son precisamente estos niveles de energía y una vez que los tenga, decidir qué tipo de frecuencia o color voy a usar para excitar el material para obtener lo que sea. En este caso, nos interesa excitar donde más absorbe porque el material va a emitir y esa emisión confinada en una cavidad eventualmente se va a convertir en una emisión láser. Muy bien. La justificación de por qué estamos estudiando esto es eso. Muy bien, entonces, ese proceso de interacción, ese proceso de interacción ya vimos que es característico de las bandas energéticas del material y que también puede ser característico del tipo de energía que estemos usando o sintonizando para excitar esas bandas energéticas. ¿Sí? Entonces, ese intercambio de ondas electromagnéticas con la materia, ¿sí? Que es este ejemplo que está aquí, se puede resumir precisamente en la materia, por ejemplo, el material, tiene niveles energéticos permitidos, ¿sí? Definidos por eh, esta, esta diferencia que está aquí. O sea, este de que está aquí son un nivel energético. Este es más grande, por ejemplo, y este es menor. Este es más grande y este es menor. Entonces, tiene ese nivel energético definido de esta manera, esta es la materia, que debería de coincidir con, si quiero tener una transición, si quiero excitarme material, debería de coincidir con el nivel energético. Esto aquí es materia, por ejemplo. Lo voy a poner este color. Y eso debería de coincidir con ese rango de energías que pueden estar presentes en el campo electromagnético, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, las voy a numerar de esta manera, ¿no? Y solo voy a hacer la distinción entre materia y este es campo electromagnético. O sea, si quiero tener una transición como esta, pues una excitación electrónica como esta en mi material que tiene un gap definido de esta manera, pues tengo que elegir un campo electromagnético con un rango de frecuencias que caigan precisamente en ese gap, que me permitan energéticamente lograr esa transición. Y es esto que está aquí resumido en esta cosa, y a lo cual burdamente nosotros llamamos H1 cero, siendo esto
una frecuencia, ¿sí?, característica del material. O sea, hay que conocer estas frecuencias características del material para poder seleccionar mi bombeo y lograr esta transición. Así de simple, ¿sí? ¿Quién me define estas frecuencias características del material? Pues es este experimento que está aquí, ¿sí? Y este modelo de aproximación. Muy bien, sobre todo para sólidos o para películas. Muy bien. Cuando yo selecciono correctamente, cuando yo selecciono correctamente esto, ¿sí? Entonces bombeo al material justo en una frecuencia característica del mismo, a la cual vamos a decir que es en donde él es más resonante. Él es más resonante, ¿sí? Y entonces pues logro esas transiciones que decía. Muy bien. A diferencia de los, bueno, en orgánicos, las moléculas, ¿sí? Si uno excita la molécula justo donde ella tiene estas bandas de gap, bandas electrónicas definidas de esta manera, puedes lograr muchas cosas en términos de energía en una molécula. Por ejemplo, puedes hacer que vibre, puedes hacer que rote su estructura molecular, puedes hacer que, pues sí, que contenga energía cinética y la transmita o resulte en algo, en un movimiento característico de la molécula. A diferencia de los sólidos, ¿verdad? Eh, que, por ejemplo, que están bien organizados en redes cristalinas, en estructuras cristalinas llamadas redes de Bravais, ¿sí? En donde esto es más amplio, pues en estos orgánicos esto es muy amplio, pero en los sólidos son bandas continuas bien definidas. Muy bien. Para entender estos conceptos que están aquí, lo que vamos a hacer es eh, hacer referencia al modelo más simplista del átomo, que es el átomo de hidrógeno, ¿verdad? El átomo de hidrógeno que tiene, por ejemplo, un solo electrón enlazado, ¿sí? Y donde, por ejemplo, para el átomo de hidrógeno, ¿sí?, para este átomo de hidrógeno, por ejemplo, nosotros sabemos que los niveles de energía ahora, ¿verdad? Los modelos las energías del átomo de hidrógeno están definidas de esta manera, por esta expresión, ¿no? Tenemos 13.6, 13.7 electron volts sobre el número de fotones, o el número de estados, perdón, al cuadrado, siendo los estados, ahora este es el número de estados electrónicos que definen ese, ahorita lo voy a poner ahí, para n igual a 1, 2, 3, etcétera. Por ejemplo, si uno quisiera representar esto que está aquí en un esquema, pues pondrías que tu estado base es precisamente menos 13.6 electron volts. O sea, esos 13.6 electron volt corresponde al estado más estable, o sea, al estado energético más estable. Es el estado energético más estable. Eh, este estado energético más estable que es la energía más baja posible, por así decirlo, o la más cercana al núcleo. O sea, es donde el electrón de este átomo de hidrógeno se encuentra más cercano al núcleo. Esa interacción con su núcleo y esa cercanía con su núcleo, ¿verdad? Hacen que, hace que sea más difícil excitar a ese material porque requieres una cantidad energética más grande para excitarlo y separarlo de ese estado de energía estable en el que está y llevarlo a un estado de energía más excitado, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando un electrón de estas características eh, presente en el átomo de hidrógeno empieza a adquirir energía, ¿sí? Pues empieza a tener
empieza a tener niveles de energía superiores a ese 13.6. Este, por ejemplo, sería 3, este sería 4, y así hay estados energéticos infinitos, ¿sí? Y acá precisamente es un continuo, que es un estado energético, donde el electrón está libre. O sea, ya hemos excitado tanto al electrón o lo excitamos con tal cantidad de energía que ionizamos o hacemos una separación de ese electrón con su átomo, y este se encuentra libre para interactuar con cualquier otros electrones o con cualquier otros fotones, independientemente de la frecuencia o de la característica energética que tengan otros materiales. Él va a interactuar con todo, ya puede interactuar con todo, a diferencia de que, o sea, ya no es más discreto. Esta cosa que está aquí nos da una idea sobre los niveles energéticos discretos que tienen la materia, ¿no? Los átomos, ¿sí? Entonces, cuando justamente hacemos que nuestro electrón de estar en un estado base pase a un estado ionizado, ¿sí? Pues requiere para empezar una cantidad energética enorme con la cual debería ser excitado ese átomo de hidrógeno. Y una vez que logres esto, este electrón ahora es libre para interactuar tanto con otra materia, como, con materias, como con fotones, con lo que sea. Muy bien. Entonces, se dice, ¿verdad? En esta propiedad, decimos en esta propiedad que el electrón, ¿verdad? Perdón, que el átomo que ya no está cuantizado. Pero mientras existan niveles energéticos que ir escalando, ¿sí? Que ir escalando, ahí diremos que siempre estamos en esta parte discreta, en esta parte cuantizada de la materia. Muy bien. Por ejemplo, si queremos, por ejemplo, pasar ese electrón de este estado base a este estado excitado, que es básicamente ir del estado energético 1 al 2, podemos suponer cuánta energía necesitamos y qué longitud de onda se requiere, ¿verdad? Entonces, eso se podría calcular, pero de hecho lo voy a poner ahí, pero no vamos a hacer ese ejercicio, simplemente voy a poner las ecuaciones para hacerlo, ¿sí? O sea, el problema es, hay que calcular, o el ejercicio es, hay que calcular cuánta energía se requiere para pasar un electrón, ese electrón del átomo de hidrógeno de este estado excitado, perdón, de ese estado base a un estado excitado uno, ¿sí? Pues básicamente sería E2 menos E1, que sería igual a menos 13.6 electron volts sobre este N, pues es el número 2, o sea, vean cómo esto sería N menos M, sería 2 al cuadrado menos 13.6 electron volt sobre 1 al cuadrado. 13.6 entre 4 son como 13.6 menos 3.4 electron volts, y este es más, menos por menos es más, 13.6 electron volts, y esta diferencia energética que existe en nivel base y el primer nivel excitado, ¿sí? En términos de energía, pues son 10.2 electron volt.
¿sí? 10.2 electron volt. Ahora hay que convertir electron volt en joule. Entonces, E2 menos E1 es igual a 10.2 electron volt. Pero un electron volt son 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Ese es el equivalente. Un electron volt, ¿sí? Son 10.6, perdón, 1.6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces sería 1.6 por 12, 1.6, 1.6 por 10, recorremos el punto, esto es aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 18 joules. Esa es la energía que requerimos para pasar, para mover ese electrón que está en este estado excitado a un estado, perdón, un estado base a un estado excitado. Sí, aproximadamente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, de ahí para convertirlo a este, qué longitud de onda, por ejemplo, necesito. Voy a irme para acá ya. Me acabó aquí la página. Y, por ejemplo, E2 menos E1 era proporcional a 1.6 por 10 a la menos 18 joules. Ahora ya tengo esa energía. Esto debería ser igual a H nu 0. Ese H nu 0 precisamente es este. Y entonces, bueno, se debía a eso. Entonces, para calcularlo, precisamente es E2 menos E1. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y esto tiene que ser 1.6 por 10 a la menos 18 joules sobre 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Y sí, justamente va a tener unidades de 1 sobre segundo, los segundos a la menos 1. Y bueno, esto 10 a la menos 34, 10 a la menos 18, sube como positivo este exponente. Sería 14, aproximadamente a 15. ¿Sí? Esto es aproximadamente 10 a la 15 y 1 sobre segundo son hertz. O sea, hay algo aquí, habrá que hacer el cálculo, pero las unidades son 10 a la 15 hertz. Esto es visible. Bueno, un tipo de, bueno, vamos a ver si esto es visible, ¿no? O sea, ese rango de frecuencias en terahertz son aproximadamente el rango visible. Para convertirlo en longitud de onda, yo sé que la frecuencia es C sobre lambda. En este caso sería nu 0 y lambda 0. Por lo tanto, lambda 0 sería C sobre nu 0. Y esto sería igual a por 10 a la 8, ¿sí? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y esto sería por 10 a la 15, 1 sobre segundo. Este se va, me quedan metros. Y sería 15, 8, 16, 7. O sea, sería aproximadamente por 10 a la menos 7 metros. ¿Sí? Esto es aproximadamente cientos de nanómetros. O sea, esto es aproximadamente V profundo. O sea, necesitamos una longitud de onda para lograr esta transición, perdón, para lograr esta transición de llevar un electrón de este átomo de hidrógeno, el electrón de átomo de hidrógeno que está en un estado base tranquilo ahí, cercano a su núcleo estable, y solo pasarlo a este nivel energético 2 inmediato, se requiere, ¿verdad? Se requiere al menos una longitud de onda de 100 nanómetros. O sea, eso es el V profundo y eso es altamente energético. Ahora, ya calculamos ese estado de energía, el siguiente inmediato, que es, ¿cuánto nos dio? Menos 3.4, este que está aquí, entonces lo vamos a poner acá. Y así podemos hacerlo con el 1.3 o con el 2.3, etcétera, etcétera, e ir llenando todos los datos característicos de este
diagrama de energías para el átomo de hidrógeno de forma discreta, ¿no? Muy bien. Ese es un ejemplo. Ahora, les decía que un material no está caracterizado, por ejemplo, sobre todo un orgánico, y sobre todo que es uno de los temas que más me gustan, los temas de materiales de ganancia desde el punto de vista de material orgánico, sea una rodamina, cumarina, una rodamina 980, etcétera, etcétera, no están caracterizados por líneas bien definidas de niveles de energía, o sea, no tienen cosas más anchas, o sea, si uno representa a un orgánico, o sea, si uno representa a un orgánico simplemente con estos dos niveles de energía, pues estarías eh, comprometiendo mucho la forma en la que uno puede excitar ese orgánico. O sea, uno puede mejor, un orgánico tiene un montón de banditas que están aquí, que se deben a muchas cosas que les acabo de decir de esta interacción de luz con orgánicos o de energía con orgánicos, que puede derivar, entendiendo por orgánicos, moléculas, polímeros, que puede derivar en vibraciones de la propia molécula, rotación de la propia molécula. Entonces, estos subniveles de energía, o sea, estos le vamos a llamar subniveles de energía, pueden representar todos esas transiciones que pueden estar permitidas. Hay otras transiciones no permitidas que pasan esto simplemente es un modelo que se llama modelo singletes o singuletes, y hay otros que tienen una representación en tripletes y hay interacción del singlete al triplete y del triplete relaja, etcétera. Pues esto será muy, muy complejo. Pero lo que quiero mostrar es precisamente que esta línea no es más una línea. Y este gap, ¿sí? Por ejemplo, este gap no es más un gap definido, ¿sí? Por una línea, sino que ahora tiene un ancho, ¿sí? Este ancho o este delta en energía, esto ahora es un delta en energía, o sea, a partir de tener un, un espectro con varias energías excitando este material, tú puedes acceder a este gap que tiene un ancho, ¿sí? Y excitar diferentes bandas que estén en donde estén descansando la molécula en un estado vibracional por temperatura ambiente, en un estado rotacional, porque así quedó y se va relajando. Y tú puedes lograr a diferentes otros estados energéticos esas transiciones al pegarle a este ancho. Este es un ancho en términos de energía, ¿no? Em, ¿Qué más podemos decir? Que ese ancho, o sea, ese ancho, pues precisamente tiene un eh, más menos alrededor de su eh, gap principal, ¿sí? Este ancho tiene ese más menos alrededor de su gap principal, ¿sí? Su gap principal está dado por n menos m y esto a su vez está dado por una energía característica, pero por esto que acabo de decir, ese ancho, pues va a ser menos ese delta en n sobre 2 y va a ir hacia ese ancho característico más, ¿sí? Entonces son precisamente estos dos nuevos valores, este que está aquí y este que está acá, ¿verdad? Los que me permiten jugar con estos anchos nuevos. Esto es una posible explicación de por qué tenemos esos anchos, ¿verdad? Eh, y entonces si las frecuencias, sobre todo las frecuencias resonantes de mi sistema, que ahora tiene un ancho, o sea, acepta un número de frecuencias más amplio a una simple omega cero, ¿sí? Y que esta a su vez es proporcional
a esta diferencia, pues entonces, por lo tanto, esa frecuencia ya no será más una frecuencia cero, o sea, que defina el sistema, sino va a tener que ser un sistema, perdón, un ancho de energías sobre H, ¿ya? Más menos sobre 2H. ¿Ya? Ahí está. Este, por ejemplo, sí es mi nu cero, pero este, por ejemplo, que está acá, será mi delta nu, y será entonces nu cero más delta nu menos. ¿Sí? Entendiendo por... Ajá, sí, precisamente. Entonces, esa delta nu, ¿verdad? Da la posibilidad de tener un rango de frecuencias más amplio en donde podamos excitar a nuestro material sin necesariamente tener que recurrir a líneas específicas de frecuencia características asociadas a energías características para poder lograr esas transiciones, sino que ahora tenemos una libertad mayor para caer en ese rango posible de energías que constituyen la materia y poder excitarlo y lograr transiciones que las cuales hemos estado discutiendo, ¿no? Entonces, este ancho es un ancho de banda, ¿sí? Que nos permite precisamente jugar con esa posible excitación. Delta nu precisamente es delta sobre H. Ahí está. O sea, este que está aquí es precisamente este que está acá, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decir? Si uno tuviera que definir este ancho, graficarlo, vamos a graficarlo como algo así, donde precisamente esta frecuencia es mi frecuencia central, pero esto que está aquí es mi ancho espectral en donde yo puedo excitar mi material y lograr esa transición de la que he estado hablando. Esto obviamente es un eje en frecuencias. Y a esta función, porque ahora es una función característica del material, eh, pues le vamos a llamar, como lo nombran la mayoría de los libros, G de nu, es una función es una función de, ¿cómo se le llama? Line shape, aunque es una función del ancho, de la forma del ancho, ¿no? Que precisamente me deja ver los niveles energéticos a los cuales yo puedo lograr esa transición de la que estoy hablando, ¿no? Obviamente, si uno integra esa función en todas las frecuencias, ¿verdad? Pues esto debe dar uno. Y entonces esa función es esa función es una probabilidad de lograr precisamente cuando yo esté excitando al átomo en estas frecuencias, pues es la probabilidad de lograr eh, esa transición entre estos niveles de energía E sub n y E sub m. ¿Sí? Entonces, muy bien. Yo creo que hasta ahí, hasta ahí podemos llegar con este tema. Eh, Pensaba que iba a ser un poco corto, pero ya lo hemos extendido hasta una hora y hemos abordado aspectos básicos de eh,
entender a los campos electromagnéticos y a la materia como campos cuantizados en términos de energía y como materia cuantizada en términos de energía, que conociendo las propiedades de estas cuantizaciones de energía y de la materia y de la luz, yo puedo elegir cómo excitarlo y dónde excitarlo para lograr ciertas características inherentes energéticas en el material, como absorción espontánea, perdón, absorción estimulada, y lograr transiciones de las que estuvimos discutiendo a lo largo de este video. Entonces, espero les haya gustado. Es un placer, como siempre, estar aquí. Y otra vez, este tema, pues, a pesar de que es un tema general, eh, yo lo enfoco precisamente para una clase que se llama Física de Láseres. Nos veremos en otra ocasión y muchísimas gracias por seguir siguiéndonos. Voy a dejar de compartir. Es por aquí. Muchas gracias, nos vemos.